Dios. Ahí donde están de pie vamos a buscar Romanos 11, es un pequeño texto, una versión nada más de ese texto, porque vamos a ver muchos y quiero que leamos este de Romanos, ¿verdad? 11:33. Gloria al Señor. El verso 33. Perdón. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Padre, estamos en esta noche aquí delante de ti. Vamos a continuar conociéndote, Señor. Seguimos estudiando la doctrina de Dios y mientras estudiamos aprendemos de tu persona, de tus atributos incomunicables, comunicables y dentro de ellos las subdivisiones que hemos podido aprender, Señor, que nos van ayudando y nos van acercando a tener un cuadro más amplio de quién eres tú y cómo eres tú. Y mientras más te conocemos, más te amamos, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, dispón nuestro espíritu, Señor, para ser receptivos a tu palabra y para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga gozo, fuego en nuestros corazones, pasión en nuestras acciones por tu gloria, por tu honra y tu alabanza. Nos cuidaremos mucho, Señor, de darte a ti todo el honor y toda la gloria. Toma del carbón encendido de tu altar, pásalo por mis labios. Líbrame, Señor, de ser tropiezo para uno de mis hermanos. Guarda cada palabra que sale de mi boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Estamos viendo entonces los atributos comunicables. Y ya hemos visto los incomunicables, ¿verdad? No le voy a preguntar por los incomunicables, pero dentro de los comunicables ya hemos visto 3. ¿Cuáles hemos visto? Espiritualidad, ya les voy avisando, les voy a decir. ¿Cuál es el otro? Invisibilidad, muy bien. ¿Y cuál vimos la semana pasada? Conocimiento. La omnisciencia de Dios, que Él lo sabe todo, que para Él no hay límites. Y Él tiene un conocimiento que no cambia y que no crece, porque si creciera, significaría que habría habido algún conocimiento que Él no tenía y que lo fue adquiriendo en el camino. No. Él lo sabe todo. Amén. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él sabe todas las cosas al mismo tiempo. No es que, ¿cuántos cabellos tienes? Y Él se pone a contar. No, Él sabe cuántos tienes. Ya. Recuerden que Él es el principio y el fin. En Él no hay límite de tiempo. Gloria al Señor. Todos los hechos y todas las cosas Él las conoce. Entonces, por eso estamos ahora con mayor temblor. Yo creo que alguno estuvo ahí en su casa y dijo, ay, me quedo, está haciendo mucho frío. No, pero Dios sabe que puedo ir. Mejor voy. Qué bueno es cuando tú actúas bajo el temor de Dios. No temas, hermano, guiar tu vida así, porque a eso nos debe guiar el Espíritu Santo, a tener conciencia de que Dios está ahí y que Él está ministrando nuestra vida. En medio de las circunstancias, Él nos ha, en Él es un eterno presente, Él está ahí. Él no dice que Él conoce nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. Entonces, cuando tú vives con esa conciencia de Dios, créeme que tu vida va a ser mejor. Porque vas a tener menos estrés, más seguridad de que no estás solo. No dice el Señor, no te dejaré, no te desampararé. Aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, aunque pases por los ríos, los mares, las situaciones duras y las situaciones difíciles, yo estaré contigo. Entonces el Señor lo sabe todo, lo sabe al mismo tiempo. Él no crece en el conocimiento, Él no disminuye en el conocimiento, Él no cambia, porque Él lo sabe todo. Esa es una de las definiciones a la que llegamos la semana pasada. Hoy vamos a estudiar la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento? La sabiduría va un paso más del conocimiento. ¿No ven? Romanos 16, 27 dice, al único y sabio Dios, al único y sabio Dios,
por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. ¿Por qué es sabio Dios? Ahí vamos a entrar a la definición. Porque la sabiduría, que va más allá del conocimiento, quiere decir que Dios tiene una meta y un propósito en cada cosa que Él ha hecho. No, nosotros a veces sentimos que perdemos el tiempo. Dios nunca pierde el tiempo. Nunca. Nunca pierde el tiempo. Me gusta por eso esa canción, ahorita se me viene a la mente, porque sé que está sobrando, sé que está sobrando, sé que está sobrando, ¿no? Y se acuerdan también de ese pasaje que dice: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está obrando, ahorita Dios está obrando en tu vida, Él ha ido obrando en nuestra vida. Hermana, y cuando me aparté, cuando no vine casi un año, estaba obrando. Te estaba haciendo sentir lo que era estar sin Dios, lo que era estar alejado de Dios. Y por eso esta noche estás aquí. Porque aprendiste, porque entendiste que separado de Él las cosas no son lo mismo. Entonces Dios está obrando, Dios siempre está obrando. En su sabiduría quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas, siempre. Ahora bien, tú puedes escoger una meta, pero no siempre tienes la mejor estrategia para alcanzarla. En cambio, Dios es todo lo contrario. Él tiene las mejores metas, pero al mismo tiempo tiene los mejores medios. Las mejores estrategias, el mejor camino. Ay, hermana, no diga eso, porque en cierta oportunidad yo tuve que pasar ciertas situaciones duras y difíciles. ¿Cómo es que los mejores medios? Tú no lo sabes, pero en la sabiduría de Dios era la mejor forma de que llegaras hasta ese proceso de crecimiento, hasta esa madurez, hasta esa situación. Uy, hermana, y cuando de repente me pasó tal cosa, perdí mi carro, o de repente hice negocio con alguien y me estafó. Ah, ya aprendiste. Era la mejor forma de que no seas confiado, de que no seas ingenuo, de que no veas, que no tengas amistad con los impíos ni con las tinieblas. Para ti era un desastre, para Dios era el mejor camino de enseñarte algo que tenías que aprender. Porque a veces es la única forma que se aprende, ¿no? Y los padres sabemos eso. Cuando nuestros hijos son necios o son tercos, no hagas eso, te vas a quemar, no metas la mano ahí que te va a doler. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya llega uno que lo ve tanto, dicen al punto que ya, quémate pues para que sepas lo que es, ¿no? Y después, cuando regresa gritando, chillando, nunca más lo vuelve a hacer. Dios tiene las mejores metas para nuestra vida y los mejores medios para llegar a lograr esas metas en nuestras vidas, en su universo, en su cosmos, en todo lo que Él ha hecho. Eso es la sabiduría de Dios. Quiere decir que Dios siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Amén. ¿Qué dice Romanos 16:27? Él es un Dios sabio. Él es un Dios sabio. ¿Qué dice Job en la 9:4? Job 9:4 dice que Él es un Dios sabio de corazón. A ver, veamos el pasaje Job 9:4. Dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Ah? ¿Quién se creyó ser más vivo que Dios y le fue bien? Qué tremendo es Job, ¿no? ¿Y quién como Job para tener autoridad, que siendo un hombre justo y todo, el enemigo quiso hacerle pasar unos malos ratos y lo llenó hasta de sarna, perdió todo? Pero dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Qué palabras más precisas para que entendamos que con la sabiduría de Dios no podemos discutir, hermanos. Nosotros no nos podemos poner en el plan de, pero Señor, no. La Biblia afirma: Dios es sabio, Él sabe lo que está haciendo y Él tiene los mejores medios para lograr lo que se ha propuesto hacer. Muy bien, la sabiduría de Dios se ve también específicamente ¿en dónde? En su creación. ¿Qué dice el Salmo 104:24? Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas, ¿con qué lo hizo?
con sabiduría. Si miren, hermanos, ha tomado miles y miles y miles de años para que, por ejemplo, el hombre logre descubrir algunas leyes de la naturaleza, para que logre descubrir algunos principios de la física y con esos principios hacer algunas cosas creativas. No, él no crea nada, él usa lo que está creado por Dios. ¿Para qué? Para hacer un equipo, una máquina. Por ejemplo, cuando descubren el pararrayos, cuando descubren la corriente, la electricidad, ¡wow! Se asombran, ¿no? Pero son cosas que descubren que Dios ha hecho, que ha puesto ahí para que las cosas, ¿verdad?, se creen. Cuando el hombre descubre el valor del oro. Si ustedes leen en el tiempo del rey Salomón, ellos no usaban pues esas micas de plástico ahora bonitas que usamos tipo mármol, tipo madera, ¿no? Nosotros lo pegamos. En ese tiempo él enlaminaba las paredes de su templo con oro. Lo derretían y enlaminaban, ¿no? Lean ahí cómo se hizo el templo de Salomón, las especies y todas esas cosas iban los hombres descubriendo. Dice el Señor: cuán innumerables, innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Hermanos, antes, cuando las personas, no hace ni 200 años, tenían neumonía, morían. Les daba, se desarrolló el virus de la tuberculosis, morían. Pero hubo alguien que descubrió, ¿qué descubrió? La penicilina. Y se dio cuenta que eso curaba y combatía esos gérmenes. Ahora la ciencia, con todos sus equipos de químicos, de investigadores, ¿no? Una vacuna que salía en 5 años, 6 años para combatir el COVID, lo sacaron en 2 años, 1 año y medio casi, ¿no? Para que todo el mundo se pruebe, aunque ahora estamos viendo algunos efectos secundarios, porque no ha tenido las pruebas que debería tener, porque el hombre ha cortado el tiempo pues para que el virus no se propague y siga haciendo sus estragos, ¿no? Y no estén encerrados. Pero son innumerables los beneficios que Dios ha puesto cuando descubren, por ejemplo, las propiedades de las plantas, cuando descubren las propiedades en los alimentos. ¿Es una cosa maravillosa o no es una cosa maravillosa? Ay, estoy estreñida, cómete una pitahaya, ya se acabó la historia. Ya no necesitas ir a buscar laxantes, que purgantes, que nada. Cómete una pitahaya, se pasó el estreñimiento. Tengo la presión subida, ya descubrimos nosotros que el maracuyá es buenazo. Un extracto de maracuyá ahí te ayuda a bajarte más rápido que ponerte la pastilla bajo la lengua. ¿Se dan cuenta? Dios ha llenado la tierra de beneficios maravillosos, pero nos falta descubrir porque son innumerables. Dice que Él todas sus obras, todo lo ha hecho ¿con qué? Con sabiduría. Y sabiduría son metas con los mejores medios para alcanzarlos. Y eso quédate en la mente. Tenemos un Dios que es sabio, hermanos. Sabio. Un Dios que todo lo sabe. Bendito sea el Señor. Dice, al crear el universo fue perfectamente adecuado para que le diera gloria. O sea, cuando Dios hizo el universo, fue tan bien hecho que no, el hombre no tenía otra cosa que darle gloria, ¿no? Nos hace recordar el Salmo 8, cuando miro los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. El hombre se quedaba asombrado. Me imagino que vería una estrella fugaz, que ahora los científicos te pueden explicar todo, que es un meteorito, es un pedazo de no sé qué, lo que sea. Pero cuando el hombre miraba y decía, oh, cuán grande es tu gloria en toda la tierra. Dice que Dios lo ha hecho tan perfecto su universo para que todo lo que veamos en él nos produzca admiración, nos produzca que nosotros no podamos hacer otra cosa que darle gloria, aleluya. Dice, adecuada para que le diera gloria, tanto en el proceso día tras día y en las metas para los cuales los creó, ¿no? Cuando el hombre descubre, por ejemplo, el sistema de rotación de la Tierra y descubre las estaciones, cuando descubre el día y la noche, todas esas cosas, hermanos, llenas de sabiduría de Dios. Esto es precioso. Dice, la sabiduría de Dios, y eso lo he puesto ahí literal, siempre producen los mejores resultados. Siempre. Desde la perspectiva
suprema de Dios. O sea, no siempre pueden ser los mejores resultados para ti, pero desde la perspectiva de Dios siempre producen los mejores resultados. Y producen esos resultados mediante los mejores medios posibles. Amén. Mediante los mejores medios posibles. Así que no dudemos, cuando Dios esté en el asunto, hermanos, Él va a tener mejores resultados de lo que tú y yo esperamos. Gloria al Señor. Mejores resultados de los que tú y yo esperamos. A veces en un momento de crisis, ¿verdad? Tú has aprendido cosas que nunca pensaste que aprenderías. A veces en una situación dura, te has metido a aprender algo y has salido adelante de una manera que tú no te imaginabas. Que por eso a mi esposo le gusta citar mucho a los japoneses. Dice que para los japoneses en cada crisis ven una oportunidad. Y a veces te encuentras con unos hermanos que dicen, ay hermana, estoy llena de oportunidades. ¿No? Porque así es, así es. Así es que al crear Dios el universo, fue perfectamente adecuado para que le demos gloria, para que le demos honra. En ese proceso día a día que nosotros vivimos, debemos procurar, hermanos, siempre estar mirando, ¿no? Siempre estar observando, siempre, aún en alguna pequeña cosa que descubramos, alabar y glorificar el nombre del Señor. Ay, Señor, tú te pasas, qué bueno eres, qué maravilloso eres, qué perfecto. Porque a veces no somos agradecidos con Dios. A veces no vemos a Dios. Y todo el universo, todo lo que ocurre y lo que pasa en el día a día es para que le demos gloria a Dios. Amén. Para que le demos gloria a Dios. En su sabiduría Dios también se ve en el proceso de redención. ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 Corintios 1, 24-30. ¿Cómo fue el proceso de redención? Fue algo que para nuestra mente, ¿verdad? Incomprensible. Perdón. Para nuestra 1 Corintios 1, 24-30. Dice que en su sabiduría de Dios, ¿verdad? En su sabiduría de Dios, vamos a leerlo ahí mismo, 1 Corintios 24. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El plan de salvación, entonces, toda esa obra salvífica que nosotros encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que está en las Escrituras, está hecha perfectamente bajo la sabiduría de Dios. Perfectamente. Y miren, vamos a ver esto, ¿por qué? Con detalle, porque Dios ha hecho que dentro de la iglesia, gente de toda raza, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de todo nivel económico, de todo linaje, como dirían, se congreguen bajo la cobertura de Jesucristo. Y por eso dice, Cristo, Jesús, es la sabiduría de Dios. Si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, solamente los judíos que se creían que se merecían el cielo, ¿sí o no? Solamente los judíos. Pero ya en el Nuevo Testamento, Jesucristo muestra que Dios no es un Dios de carne, seleccionando a un grupo de personas por su linaje, sino Él es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. No que sean de un pueblo especial, sino que vivan de una manera para la cual fueron creadas, porque nosotros, todos nosotros, indistintamente nuestro trasfondo, nuestro origen, sea gentil, sea judío, cuando fuimos creados para la gloria y la alabanza de su nombre. Y el pecado nos apartó de esa relación. Y lo que Cristo nos viene a decir, mi Padre ha hecho la obra salvífica, no exclusivamente para salvarte a ti, sino para que se cumpla el propósito. ¿Recuerdan qué hemos dicho en esta noche? Él tiene los mejores metas y los mejores medios. Amén. Él tiene las mejores metas y los mejores medios. Y el mejor propósito que Dios tiene, dice, yo voy a llamar a un pueblo, indistintamente sea judío, sea griego, por la sabiduría de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Miren lo que dice el verso 30. Mas por Él
mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, porque Dios lo pensó así, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría primeramente, justificación, santificación y redención. Créanme, hermanos, que hasta estos días yo no entendía muy bien por qué citaba que nos había hecho primeramente sabiduría. O sea, entender el plan de redención como Dios lo ha pensado, solo se puede dar cuando Él nos transmite ese atributo, esa parte del atributo comunicable que Él nos da de su sabiduría. Porque si no, decimos, siempre no se dan cuenta cuando antes de estar estudiando las cosas de Dios, de estar meditando en su palabra, nosotros decíamos, sí, pero ¿por qué matar a su hijo? ¿Por qué morir? ¿Por qué no buscar otro medio? No es como que lo más lógico en nuestra lógica, pero en la sabiduría de Dios, el plan de redención era perfecto, porque Jesús no era que Dios iba a perder a su hijo, sino que por medio de su propio hijo iba a traer otros hijos a su reino. Por eso dice que Él es nuestro hermano, Él es la primicia. Amén. Él es el que resucitó de entre los muertos para que así como Cristo Jesús, nosotros también podamos estar confiadamente en que si Él vino, se hizo carne, vivió entre nosotros y por la obediencia suprema a su Padre pudo alcanzar para nosotros limpieza, perdón de pecados, nosotros también un día resucitaremos como Él resucitó de entre los muertos. Ah, qué gozo, hermanos. Explotan nuestra mente, son insondables la sabiduría de Dios. Y miren más, miren más. Por eso ahora vamos a entender un poquito más de estos pasajes. Dice, ya que Dios en sus sabios designios dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que cosa, tuvo a bien salvarla mediante la locura de la predicación a los que creen. Ahora entienden bien por qué dice, no es la sabiduría humana, no es la ciencia humana, es la sabiduría de Dios, una sabiduría que viene de lo alto, que los llamados, los escogidos de Él pueden entender. Dice Primera de Corintios, el verso 18 al 20, vamos nuevamente a Primera de Corintios, capítulo 1. Perdón. Estamos en Primera de Corintios, muy bien, nos vamos capítulo 1 y nos vamos al 18 hasta el 20. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, ¿no se dan cuenta que cuando nosotros tratamos de hablarles del amor de Dios, de cómo murió, de cómo sufrió en la cruz por sus pecados, la gente un poco más y nos dice, yo no le pedí que sufra? Nos ignoran, menosprecian, como que no tiene coherencia para la lógica del mundo, ¿no? Para la lógica del mundo no tiene coherencia, pero para la sabiduría de Dios, por eso dice, la palabra de la cruz es locura, no se entiende en su lógica de ellos limitada, pero en la sabiduría de Dios dice que eso es locura al que se pierde, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, o sea, de esos que se creen filósofos, sabios, conocedores del mundo y de que tienen todas las teorías en su cabeza, yo las voy a destruir, dice. A todos esos que se creen entendidos. Y el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, Dios no les ha dado vuelta. ¿Ah? Dios no les ha demostrado que su plan redentor escapa a toda lógica humana y que en su sabiduría Él sí lo ha conseguido. ¡Wow! Oh, mis amados, ya están entendiendo mejor Primera de Corintios, ¿verdad? Ese capítulo 1 que a veces a uno uno se siente como lo movido en todos sus pensamientos. Y el verso 21 dice, el sabio plan de Dios, dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, miren, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. ¡Wow! Qué importante oír la palabra de Dios. Qué importante se vuelve entonces el mensaje del Evangelio.
Y ahora viene esto. ¿Qué dice el verso 27 ahí del capítulo 1? Vamos a leer el 27 al 29. Lo voy a poner ahí en la pizarra. Me gustó el capítulo 1, muy interesante. Vamos a leer del 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué cosa? De que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amados, esto es importante. Dios escogió las cosas para avergonzar a los que se creían sabios en sí mismos. Ese Dios maravilloso, en su sabiduría, hermanos, le ha placido salvarnos por medio de la predicación del Evangelio, para los que creen. Así que la sabiduría de Dios también se ve en este gran plan de redención que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Nosotros podemos ver ese plan maravilloso cumpliéndose en nosotros. Es una profunda sabiduría. No es cualquier sabiduría, es una sabiduría profunda. Dice, Pablo sabe que lo que ahora pensamos que es el mensaje sencillo del Evangelio, entendible incluso para los más simples, ¿no? Era solo porque la gracia de Dios lo permitía. Porque los que eran escribas, los que eran doctos, se estrellaban contra este Evangelio. No lo podían comprender, no podían asimilarlo. Dice Pablo, refleja un asombroso plan de Dios que en su profunda sabiduría supera cualquier cosa que el hombre jamás podría haber imaginado. ¿Qué profundidades? Por eso fue el pasaje que leí en esta noche, ¿no? De Romanos 11:33. ¡Qué profundidad! Cuando los jóvenes han estado llevando el libro de Romanos los días sábados y ya están acercándose a los últimos capítulos, pero los 11 primeros, cuando habla de la salvación, cada 3 versículos se hacían todo un rollo para que lo podamos entender o explicar, ¿no? Pero qué conclusión a la que llega Pablo, dice, oh, profundidades son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrable, qué indescifrable. De verdad, si no hubiera tenido Pablo revelación de lo alto, él tampoco habría entendido, porque él era un alumno de Gamaliel. Él iba a llegar a ser un doctor. Si cuando va camino persiguiendo a los cristianos, él dice, ¿quién eres, Señor? Para él, el cristianismo era una secta que ofendía a su ley judía, y él que era fariseo, ¿no? Pero cuando tiene un encuentro con el Señor, Dios lo baja de la posición en que estaba, le hace vivir la experiencia de la ceguera, todo eso, medios perfectos para metas perfectas. ¿Se dan cuenta? Medios perfectos para metas perfectas. Si Dios seguramente le decía, estás ciego, no te das cuenta, no iba a entender Pablo, pero lo dejó ciego 3 días. Lo dejó tanteando, lo dejó limitado, para que él pueda hacer una introspección y decir, ¿cuán limitado soy? ¿Cómo puedo haber estado frente a la luz y no reconocerla, y a lo contrario, quedarme ciego, no ver? Por eso dice, ¿no? Cuán insondable, cuál profundidad de la sabiduría de Dios. Oh, mis amados. Dice, qué indescifrables sus juicios e impenetrable sus caminos. En la lectura que hizo esta noche mi hermano Pedro, bien interesante, ahí hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Es el 102 o el 103 leyó, hermano? 103, el Salmo 103. Hay un pasaje ahí en el Salmo 103 que yo les quiero hacer llamar la atención, que no es casualidad que el hermano lo haya leído. Pero dice acá claramente, Jehová dice en el Salmo 103, verso 7, sus caminos, ¿notificó a quién? A Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Con quién se comunicaba Dios? ¿Quién era el que le interpretaba la palabra para el pueblo? Moisés, ¿no? Es Dios, hermanos, es Dios quien esta noche
te permite entender estas verdades de la palabra del Señor, te permite creer, te abre los ojos, ¿no? Él siempre ha sido y siempre será el que se revela a quien quiere revelarse. Y no, porque sus caminos no son fáciles de entender, ¿no? Imagínense a Moisés, ya quiso liberar al pueblo, no, el pueblo le dijo, ¿quién serás tú? Se fue a comer orgullo 40 años al desierto creyéndose que ya no era nadie, que había perdido todo lo de Faraón, y Dios le dice, ahora que no eres nadie, te voy a usar. Y cuando ve la zarza le dice, quítate el calzado porque estás en un lugar santo. Y ya no se atreve, ya se siente tan indigno de él ir a representar o a defenderlo del pueblo que le dice que no sé hablar. Y Dios le dice que el que hizo la boca no te puede poner palabras. Ya, tu hermano Aarón va a hablar por ti, pero tú vas a ir y yo te voy a usar. Dios llama lo que no es para que sea. Amén. Si en algo estás siendo útil para la obra del Señor, si en algo estás cumpliendo un ministerio o estás participando, no es porque hay algo bueno en ti. Discúlpame. Es porque Dios, en su gracia, en su insondable misericordia, en esos caminos que no entendemos, te quiere usar para su gloria. Y Él es el que pone en ti ese querer y el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en ti ese querer y ese hacer por su buena voluntad, porque Él notifica sus caminos a quien Él quiere. Él abre esos surcos a quien Él quiere. Y cuando lo vi aquí, dije, wow, qué buen ejemplo para esta noche, que realmente Dios es el que abre caminos, el que nos muestra, ¿no? Así como le mostró a Pablo, pudo tener ese encuentro y pudo comprender que entender la mente de Dios solo es por gracia y misericordia. Y esa sabiduría Dios la comparte con nosotros. Nosotros, no sé si nos caen así como gramitos o no sé si qué magnitud será, porque es insondable, inescrutable la sabiduría de Dios, pero si antes éramos necios que no entendíamos las cosas, ahora comenzamos a entender de a poco a poco. Él va haciendo su gran obra, Él va mostrándonos quién es Él y cómo es Él. Dice en Efesios capítulo 3, el verso 6 y 9, dice en Cristo, ¿verdad? Somos reunidos, y ahí nos pone Pablo, vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 6, ¿ya? Dice, miren, ahí les mostramos que en la sabiduría de Dios, esos caminos insondables, inescrutables, gente que un judío nunca podía sentarse con un gentil, y menos un judío entrar a la casa de un gentil. Pero ya en el capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿qué hace Pedro? ¿Va a la casa de quién? De Cornelio. Y Dios le dice que no llave inmundo lo que Él ha santificado. Y Dios le dice que vaya, y se convierten. Y de pronto, wow, dice acá, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermano, ¿sabe lo que eso significa? Eso significó romperles todo su esquema, todo su cerebro. Lo llaman ahora paradigmas, ¿no? Tú tienes ciertos bloques, ciertas barreras, ciertas creencias que están establecidas toda tu vida y de pronto tienes que romperlo y decir, no era así, es así. Eso fue como cuando Colón descubrió América. ¿Recuerdan? Nos enseñaron en el colegio que antes de que Colón descubriera América decían que la tierra era cuadrada, ¿no es cierto? Y Colón, ¿qué decía? No es cuadrada, es redonda. Estás loco, Colón. Ni bien llegues a los bordes, te vas a desbarrancar y los monstruos te van a comer. Pero Colón, que había vivido en el convento de la Rábica en medio de monjes, ¿qué pasó? Había visto que Dios estaba sentado sobre la redondez de la tierra. Entonces dijo, no, la tierra es redonda. ¿Ah? No crean que fue tan inteligente que él se dio cuenta, sino más, que él alucinó. No. Si Dios no te revela las cosas, tú no sabes. Y para demostrarlo, tuvo que salir, pues, ¿no? De España con la niña en la pinta y por ahí, los que se acuerdan mejor de eso, ustedes que son jóvenes, las 3 carabelas creo que tenía Colón, o serían 4, no sé cuántos serían. Después ya cambian la historia, ¿no? Dicen, no, ya no era así, era diferente, pero bueno.
Lo cierto es que él demostró que no era cuadrada sino redonda. Entonces eso cambió el paradigma, las mapas, todo el mundo cambió. Y eso es lo que nos quiere decir acá, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ya acá no hay exclusividad judía, y acá ellos no son el único nación santa. No, no, no. Ahora somos coherederos por medio de Jesucristo. Ahora tú y yo somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y dice el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esto era un misterio que Dios tenía guardado. Por eso dijo que en los postreros días, ¿verdad?, vendría uno que aplastaría la cabeza, y él, por medio de él, serían todas las cosas. La salvación es algo grande, no es algo grande. ¿Es un plan magnífico de Dios o no? Es un plan magnífico de Dios. ¡Wow! Me encanta, aleluya, tener un Dios tan maravilloso, que le place a Él revelarnos los misterios, que le place a Él hacernos entender, para que podamos estar seguros, para saber. 3.10, ¿qué dice el 3.10? Para que la multiforme sabiduría de Dios, las multiformes, ¿no?, las diferentes dimensiones de la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué cosa? ¿De quién? De la iglesia, aleluya. Hermanos, tú y yo tenemos una tarea. Tú y yo tenemos una tarea. Esta gloria del Padre, esta revelación de este plan perfecto de salvación nos ha sido confiados, dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso dice que ante la iglesia las puertas del Hades no prevalecerá, aleluya. No prevalecerá. Porque sean tronos, sean reinos, sean principados, cuando la iglesia sabe quién es su Dios, a quién le ha creído, quién lo respalda, bajo qué autoridad la iglesia se mueve, no hay demonio que se resista. Oh, hermanos, principados y potestades en lugares celestiales. La iglesia es el medio, es la que tiene la solución, hermanos. Créanme que no lo tiene el Congreso, Castillo menos. La iglesia, si saben quién ha creído, tiene poder para derribar fortalezas, hermanos. Esa hambruna que se anuncia, la iglesia tiene poder para frenarlo, aleluya. Porque si nosotros sabemos a quién le hemos creído, Él dice que en su multiforme sabiduría le ha dado a la iglesia esa autoridad. Por eso conquistaron reinos. Los cristianos de los primeros siglos, hermanos, no conquistaron reinos con espadas. ¿Qué? Las espadas las tenía Roma. Las espadas las tenía Roma. Los ejércitos lo tenía Roma. Los cristianos solo tenían su fe. ¿Y saben qué? Cuando salían las pestes después de las guerras, cuando salían las enfermedades y todos abandonaban a sus muertos, a sus heridos o a sus infectados, los cristianos los cuidaban, los atendían y no morían. ¿Qué tienen esos cristianos?, decían. ¿Cómo no pueden huir para salvar sus vidas y se quedan hasta el último? De pronto que comenzaron a querer ese Dios que tenían los cristianos. Ese Dios que no abandonaba a sus compañeros de batalla. Ese Dios que cuando ellos oraban, sanaba y la peste se iba. ¿Cuánto necesitamos ese Dios ahora, hermanos? Necesitamos una iglesia con poder, aleluya. Necesitamos reconocer la multiforme gracia y sabiduría de Dios en medio de nosotros. Gloria al Señor. Miren, amados, todo es bien planeado por Dios. Todo. Amén. Sabemos que Dios hace que todo contribuya para bien de los que le aman, los que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Eso no dice Romanos 8:28? Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermana Rosario, pero cuando estuvo 3 meses en el hospital, ¿ayudó para bien? Claro, hermanos. Si ustedes me preguntaban esa vez, yo iba a decir, no sé, no lo entiendo a Dios. No entiendo su sabiduría. No entiendo por qué tanto tiempo postrada en este hospital. No entiendo por qué tan adolorida. No lo entiendes en el momento de Dios. Pero cuando estoy estudiando ahora todo el día la palabra y me estoy deleitando en Dios, era el mejor medio para hacerme entender que era mejor estar en la meditación y en el estudio de su palabra.
que nada se compara a las cosas que de repente un buen trabajo me podía dar, comparado con las riquezas insondables, inescrutables de Dios. Por eso Pablo dice que todas las cosas colaboran a Dios. Vamos a Romanos 8, 28, 29, ya eso está muy explicado, muy enseñado acá en la iglesia, pero solo quiero que lo entendamos mejor en el sentido de cómo lo presenta la sabiduría de Dios. Amén. Dice claramente aquí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, o sea, la meta de Dios, son llamados. Dios quería que en este tiempo tan duro, después de esta pandemia, nosotros nos metamos a conocer más a Dios. Y yo tenía que meterme más con Dios. ¿Por qué? Porque soy la maestra de escuela. Y a mí me toca meterme en estas profundidades y buscar y escarbar en el conocimiento de Dios para servir la mesa del Señor. Pero hay formas en que si Dios te dice, ¿sabes qué, Charo? Ya dejes ese trabajo. No, el Señor sabe, tú no lo vas a dejar si está buena la mamadera. Mejor vete allá y date cuenta que la vida es corta y que mejor es andar en mis caminos que en tus caminos. Entonces, cuando tú pasas por el tamiz, y acá Pablo lo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo era su Hijo? ¿Cómo era Cristo? ¿Alguien que pensaba en sí mismo o pensaba en nosotros? No sea como yo quiero, dijo Jesús. Señor, esto está duro. Esta cruz, este vituperio, esta ofensa, esta acechanza, esta gente que no entiende que ellos o sea, a los que he venido a salvar me están colgando. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, porque es conforme a su propósito. Entonces cuando Pablo dice, y ahí ya podemos entender a Pablo, cuando Pablo dice, he orado 3 veces a Dios para que me quite esta enfermedad, ¿y Dios qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder está obrando en ti. Se perfecciona en esa condición, porque él dice, para que no me enalteciera. Dice, después de las visiones que yo tuve, de los cielos a los que llegué en medio de esa comunión profunda que tuvo con Dios, me habría envanecido. Entonces, bueno me es haber sido humillado. Entonces, ese era el mejor medio para el mejor fin. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta noche? Sí, amado, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, es el mejor medio que Dios está usando para el mejor fin, si eres un hijo de Dios, si amas a Dios. ¿Por qué? Para que seamos como el Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Como algo que, aunque doloroso, ¿verdad que sí? Dios en su sabiduría había decidido que lo pasemos de esa manera, que lo vivamos de esa manera. Porque es la única manera de tener un corazón humilde delante de Dios y no envanecernos. Dice, la sabiduría de Dios es, por supuesto, en parte, la parte más comunicable para nosotros. Esta sabiduría o capacidad para vivir una vida que agrada a Dios, para vivir una vida como conviene. Esta sabiduría o capacidad para vivir una vida que primordialmente descansa en lo que Dios ha dicho. Descansa en las promesas que Dios ha hablado, en obedecer su palabra. Amén. Esta sabiduría principalmente, ¿qué te hace sabio? ¿Qué te hace sabio, amado hermano? Conocer su palabra y obedecerla. Conocer su palabra y obedecerla. ¿Qué dice el Salmo 111:10? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Y Proverbios 9:10, ¿qué dice? Vamos ahí. Proverbios. Ya voy a terminar. Yo sé que a veces el tiempo nos gana, pero no quiero tampoco quitar todos los puntos que son importantes. Dice, el temor de Jehová es el Proverbios 9:10, es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo
es la inteligencia. ¿Dónde podemos conocer a Dios? En su palabra. ¿Dónde podemos entender la mente de Dios? En su palabra. Y en esa palabra, hermanos, ¿tú quieres ver tu vida cambiada y prosperada? Créele a Dios y obedece su palabra. No un día, no 2 días. No digas me he portado bien 2 días o 3 días. No. Vive esa palabra, aunque en tu carne no sea gustosa. Porque a veces no es gustoso. Nuestro espíritu está dispuesto, pero nuestra carne no. Miren, tenemos los grupos de oración lunes, miércoles y viernes. ¿Cuántos somos? Llegamos algunas veces positivamente a 20. Normalmente somos 15, ya ese es un remanente casi establecido. Pero yo estoy segura que no es porque no quieran, es porque la carne nos gana. Es verdad. Pero cuando tú comienzas a llenarte y a tener ese conocimiento de Dios, de cómo Dios puede cambiar, cómo Dios puede transformar tu vida, tú botas la frazada y haces que el frío te levante. Eso hago yo. Porque ustedes creen que yo me quiero levantar, que soy así recontra espiritual. Digo, oh Señor, la hora de la oración. No, yo digo, Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. No me puedo quedar en la cama y tiro la frazada, pongo todo y me resbalo y ya caigo de rodillas. Ya. Y ya no me abrigo, porque si me abrigo me vuelvo a dormir de rodillas. Tengo que quedarme así, me quedo despierta, hermanos, así. Tengo que luchar contra mi carne quiere estar en la cama. Pero es el temor al Señor, el conocimiento del Altísimo, el que Dios es bueno, porque si no, todo el día el diablo me está acusando. ¿Ya ves? Si habrías orado, si te habrías levantado temprano, habrías hecho las cosas mejor. Ay, él es malo, hermanos. De aparte que te hace dormir, que te deja cómodo en la cama, después te está acusando todo el día. Dijiste que ibas a orar, dijiste que mañana sí te ibas a orar. ¿Así es o no es así? Bueno, usted sabe en su conciencia si es así o no es así. ¿Para qué yo digo más? Pero con la mía es así. No sé cómo será con la de usted. Pero así me maltrata. A veces viene, pero no, el principio, Señor, ayúdame. Dice, la motivación que nos hace querer seguir sus caminos y vivir de acuerdo a sus sabios mandamientos es el conocimiento de esa palabra de Dios. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Primera de Pedro 4:19, Deuteronomio 29:29, Proverbios 3:5-6. Dice, no en arrogancia, sino en un espíritu manso y pacífico, dice Santiago. Tienes falta de sabiduría y hermanas, a veces yo no hago buenas compras o no hago buenas inversiones. Tienes falta de sabiduría, pídele a Dios. Santiago 1:5, eso me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero para que le pidas a Dios tienes que pedirle conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque dice, pedís y no recibís, también dice Santiago, porque pedís mal. Porque pedís para vuestros propios deleites. Y esas son cosas que Dios no te va a responder. Porque si Dios está queriendo formar la imagen de su Hijo en ti, no te va a dar cosas que más bien van a desvirtuar la imagen de su Hijo en ti. Que te van a poner más vanidosa, más orgullosa, más arrogante. No, Dios no te va a dar eso. O si eres renegón, o si eres flojo. Dios sabe lo que hace y cómo trabaja con cada una de nuestras vidas. Dice, frecuentemente habrá ocasiones en la vida cuando no podemos entender por qué Dios permite que algo suceda. Como yo les dije, ¿no? Les puse mi propio ejemplo. Dios, que es infinitamente sabio y nosotros no, Él le agrada cuando tenemos fe y confiamos. Amén. Y confiamos en que Él sabe por qué lo estás haciendo. Y de verdad, hermanos, yo recuerdo ya, cuando ya había estado como 2 meses en el hospital, un mes antes de salir, yo le dije, Señor, ya no sé cómo orar, ya no sé qué decirte. Ya no sé qué decirte. Haz tu voluntad. Mis hijos están sufriendo. Estar ahí cada rato en el hospital, estar atrás de qué, estar buscando una esperanza. Señor, haz tu voluntad. Pero está bien, no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, pero no sé qué decirte ya. Llegan momentos en tu vida así, pero confiaba en Dios, en que Él tendría la mejor solución, en que Él tendría la mejor salida, hermanos. Tenemos que,
el que tú entender que tienes un Dios sabio debe llevarte a esa conclusión. Todos mis caminos me llevan a confiar en Él, porque Él es fiel, aunque yo sea infiel, porque Él es sabio y en su sabiduría Él no quiere que yo me destruya, sino Él quiere más bien que la imagen de su Hijo sea formada en mí. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor y tu misericordia. Oh, insondable, inescrutable, Señor, tu sabiduría, tus riquezas. Pero cada uno de nosotros estamos profundamente necesitados de ellas, Señor. Profundamente necesitados. Ayúdanos, oh Dios, a seguir confiando, a saber que no solamente eres un Dios sabio. Muchos comparan tu sabiduría con tu fidelidad, porque tú sabes hacia dónde nos estás guiando, hacia dónde nos estás dirigiendo, hacia dónde estás encaminando nuestra embarcación. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Nosotros nos disponemos y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados.